Pregunta de doña Yolanda Merelo Palomares. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora Merelo. Referirle que normalmente suelo agradecer las preguntas que se me formalizan, como debe de ser y como debe ser el control del Gobierno, y para aquí estamos para dar respuesta a nuestra gestión. Pero mire, cuando se formulan con mentiras manifiestas, incluso obedecen a un discurso del odio y lo promueven, en ese sentido le diría, y contestando a su pregunta, los datos son falsos. Por favor, no infunda el odio y, por favor, aquí venimos para generar convivencia, no para lo contrario. Senadora Merelo Palomares. Gracias, señor presidente. Mire, señor ministro de Interior, aquí nosotros venimos a decir verdades, porque estamos ante una invasión inmigratoria y desde Vox se lo decimos todos los días. En 2021 entraron 50.000 inmigrantes ilegales y en lo que va de año han entrado a Canarias 3.200 inmigrantes ilegales. Cada año la cifra supera la anterior y esto es gracias a las políticas antisociales que promueven todos ustedes, excepto Vox. Pero estos datos el Gobierno los omite, de la misma manera que omite las cifras de la invasión en Ceuta. Y, por desgracia, los medios de comunicación que ustedes silencian con el dinero de todos los españoles también. Por eso le preguntamos, ¿qué hace el Gobierno para combatir la inmigración ilegal? Aunque la respuesta ya la conocemos, nada. Y ahora usted nos dirá que la inmigración ilegal ha descendido desde que están ustedes en el Gobierno. ¿Cómo tienen la osadía de mentirnos de esa manera? Si lo estamos viendo. Vayan a Canarias o vayan a Ceuta, vayan a Melilla, Almería, hablen con los ciudadanos y allí les dirán lo que está pasando. Primero, ustedes lo saben perfectamente y segundo, no pueden ir porque no son bien recibidos. Y ustedes todo lo resuelven gastando el dinero de los españoles en acoger cada vez a más inmigrantes y en pagar a terceros países para que les hagan el trabajo sucio. Países que nos chantajean enviándonos a más inmigración ilegal si no les mandamos más dinero o si no accedemos a sus pretensiones. Y es que en estas cuestiones ustedes marcan el paso, pero el PP les sigue también. Hace poco los populares rechazaron una enmienda de Vox para suspender las ayudas a terceros países que no cooperan, impidiendo la devolución urgente de inmigrantes ilegales, como Marruecos, que nos chantajea y nos extorsiona. Y si no accedemos a sus pretensiones, nos envía a más inmigrantes ilegales para que asalten nuestras fronteras. Y llega el ministro de Seguridad Social, nada menos que del Gobierno de España, y nos dice que es una buena idea repoblar la España vaciada con inmigrantes. Oigan, que nuestros jóvenes se tienen que marchar de su tierra porque tanto ustedes como el PP les han echado de sus pueblos. No tienen futuro en ellos. Y ustedes, en lugar de trabajar para que los jóvenes puedan regresar a sus tierras, quieren llenar nuestros pueblos de inmigrantes. Y quieren gobernar Castilla y León. Lo que realmente ustedes quieren, y no es la primera vez que se lo decimos, es un cambio cultural a través de nuestros municipios. Un cambio que, además de servir a las oligarquías, les asegura a ustedes una masa importante de votantes. Y, señorías del PP, su presidente en funciones en Castilla y León, el señor Mañueco, quien ha expulsado a miles de jóvenes a los que ha abandonado y que ha tenido que dejar en su tierra como consecuencia de sus políticas, nos sale con su buenismo después de la invasión inmigratoria de mayo en Ceuta y nos dice que si hay que coger a más menas, pues se acoge. Y lo del problema económico, pues ya lo veremos. Ojalá se hubiera preocupado por igual de todos los jóvenes de su tierra. Y llegamos a la cuestión de la inseguridad, porque día tras día nos encontramos... Vaya terminando, señoría, por favor. Sí, ya termino, gracias, presidente. Con lo que ustedes llaman casos aislados, violaciones, robos, navajazos y asesinatos. Pero ni ustedes ni sus familias viven en barrios obreros, que son los que sufren realmente las consecuencias de su política. Muchas gracias, señoría. Señor ministro del Interior. ¿Queda algo más, señor presidente? Se lo daré, señor ministro. Gracias. El reloj no permite estos ajustes tan finos. Muchas gracias. Desde Ceuta, Castilla y León, haciendo campaña electoral. Muy bien. En primer lugar, señora
Melero, le diré, ¿50.000 personas en situación irregular que entraron? No, fueron 41.945 en el año 2021, es decir, 152 menos que en 2020. Infórmese correctamente en la página web del Ministerio del Interior y en los datos oficiales. Pero ¿puede demostrar usted, dentro del odio que manifiesta, una vinculación entre migración irregular e inseguridad? No, no puede. Le voy a hacer spoiler. ¿Por qué? Porque es mentira, porque es simplemente un discurso del odio. Mire, la tasa de criminalidad en España se ha reducido en los últimos años, en estos 3 años y medio que lleva el Partido Socialista y ahora con Unidas Podemos en el Gobierno, a una tasa del 39,2 infracciones por 1.000 habitantes. ¿Sabe por qué? Porque en estos 3 años y medio hemos conseguido 10.000 efectivos más netos. 10.000 efectivos más, porque invertimos en seguridad. ¿Sabe usted el índice de criminalidad en cuanto el 80% es imputable a ciudadanos españoles? También se han reducido en estos 3 años y medio los índices de criminalidad de extranjeros, siempre por debajo del 20%. Pero ustedes lo único que hacen es generar odio e identificar migración con delincuencia, lo cual, le vuelvo a decir, es una auténtica falsedad. Léase los datos, prepárese perfectamente las intervenciones. Es una obligación con el conjunto de la ciudadanía. Mire, ¿sabe cómo hacemos para trabajar contra la migración irregular? Pues trabajando con los países de origen, con los países de tráfico, de tránsito, que no vamos. Mire, he viajado bastante a Ceuta, a su ciudad autónoma, a Melilla, a Canarias y por distintos países de África. ¿Cómo trabajamos? Parando el 40% de las salidas irregulares, desarticulando redes de inmigración irregular, colaborando con los países que no nos chantajean. Colaboramos y tratamos de tú a tú. Pero mire, le voy a decir una cuestión. No sé si a usted le gusta la lectura. Yo creo que no mucho, por lo que le he escuchado. Pero en ese sentido, y para que genere pensamiento propio, le recomiendo la lectura de La muerte de la verdad de Michiko Kakutani, porque usted está perfectamente identificada en ese libro. Muchas gracias, señor ministro.